todos los bienes de Luz y Fuerza del Centro, y después esa misma instrucción intergobierno se eleva a la categoría de un convenio ante la notaría 103. Tampoco se conocía en octubre, en esos primeros días que se presentó el amparo y la demanda, tampoco se conocía cómo iba a actuar la Comisión Federal de Electricidad. Hoy hay una serie de hechos, de documentos que muestran que el patrón sustituto es Comisión Federal de Electricidad. Los recibos están a la vista y es una prueba. Los que andan en la calle como terceros, como miserables empleados mal pagados y mal protegidos, son empresas contratistas de Comisión Federal de Electricidad y CFE lo asume. Andan en las calles también indebidamente tomando la lectura, siendo que no están acreditados para esa función. Hacen reparaciones en el área de distribución y cuando uno les reclama dicen que son trabajadores de CFE y no lo pueden demostrar, porque en realidad son trabajadores contratistas. Tenemos a la mano una serie de elementos que muestran que hay una estructura administrativa operando por parte de Comisión Federal de Electricidad en la zona centro del país. Tenemos un convenio de delimitación de zonas firmado en 1985 y elevado a la categoría de laudo, en donde CFE está impedida de entrar a esta zona, reconociendo que sigue existiendo el contrato colectivo de trabajo y que Luz y Fuerza del Centro está pendiente si finalmente se sanciona o no la extinción que nosotros estamos impugnando. Es decir, tenemos a la fecha una serie de elementos, de hechos, de documentos debidamente soportados que muestran que ya hay un patrón sustituto. Tenemos conocimiento también que tanto en el amparo ante el Poder Judicial de la Federación, que hoy está siendo atraído ya por la Suprema Corte de Justicia, como en la demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en ambos juicios promovidos por nuestro sindicato a través de los despachos que ustedes representan, viene incluida la demanda de patrón sustituto, pero el primer acto reclamado es precisamente echar abajo el decreto de extinción, y a partir de ahí, una vez negado esto, se estaría estructurando plenamente el derecho y el reclamo ante patrón sustituto. Esto ha generado alguna o cierta confusión en nuestras filas y algunas dudas. Yo estoy subrayando el hecho de que en ambos procesos, el amparo y la demanda, el reclamo por la figura de patrón sustituto, el sindicato lo presentó, como decimos acá, en tiempo y forma, y que por lo tanto no es un derecho al que hayamos renunciado. Para nosotros es muy relevante hacer estas precisiones, y son las mismas, doctor, que con todo respeto le pido, a riesgo de parecer reiterativo, que esto sea considerado como una pregunta y se nos pueda ampliar la respuesta en interés de todos nosotros. Yo creo que usted mismo en su intervención ya dio parte de la respuesta, lo ha explicado con toda claridad. El doctor de Buen, que es el que se encarga del área estrictamente laboral, ha manejado la figura, desde luego, perfectamente lógica, fundada, existente, del patrón sustituto. Lo que sucede es que en tanto la Corte no determine lo que tiene que determinar, el patrón sustituto no, como les diría yo metafóricamente hablando, brillará en todo su esplendor. ¿Por qué? Por un razonamiento muy simple. Luz y Fuerza del Centro no ha sido extinguida. El majadero de Lozano dice que sí, porque no tiene otro argumento ni otras razones en su debilucho cerebro, pero no ha sido extinguida. Él está usurpando funciones del Poder Judicial. ¿Quién es él para decir que no? Entonces, cuando la Corte decida, porque si estamos en amparo, es que nos inconformamos con el acto reclamado, que es el decreto del titular del Poder Ejecutivo, y decimos violó garantías. Está en la Corte tendrá
tendrá que decir se violaron o no. En tanto la Corte no decida, Luz y Fuerza sigue perfectamente viva, y la majadería de que está muerta, hizo una figura este señor en relación con un cadáver y que no respira y que no hay signos vitales, etc. Pues tal vez sea él el que presenta estas características, pero no Luz y Fuerza del centro. Entonces, el patrón sustituto, sí, allá anda. Néstor me lo ha explicado varias veces en su lenguaje de técnica laboral. Ahí está el patrón sustituto, se puede recurrir a él, pero espérate, me dice por qué. Porque entra precisamente, sustituye. ¿Sustituye qué? Bueno, pues sustituye cuando ya ustedes se quedaron sin patrón porque la Corte determinó que no existe Luz y Fuerza del centro, que fue extinguida, entonces ya vamos en pos del patrón sustituto. Pero en tanto esto no pase, pues tenemos inevitablemente el estricto derecho, en purismo jurídico, que aguardar la determinación de la Corte. Ahora, yo leí, yo no soy el encargado del área laboral, pero yo leí en la prensa que la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje había dicho: desconozco el contrato colectivo de trabajo porque ya fue extinta Luz y Fuerza del centro. Es una falacia, porque repito, no ha sido extinguida. Pero si desconoces el contrato colectivo, yo entiendo, sin ser laboralista, que de aquí se desprende una serie de consecuencias que nos llevan hasta el patrón sustituto. Con lo que quiero señalar, que no saben ni por dónde van. Uno dice blanco, el otro negro, el otro azul. Están confundidos. Por eso invocamos la presencia y tenemos confianza del máximo Tribunal de la República, que en medio de tanta ignorancia, de tanta arbitrariedad, la Suprema Corte reconsidere todo esto, analice simplemente la inconstitucionalidad del decreto, su falta de fundamentación, su falta de motivación, y entonces haga que las cosas vuelvan a su lugar original. Suena muy sencillo, es muy difícil de realizarse, pues depende de la voluntad política de ustedes y de la decisión y del encargo responsable de sus abogados. Yo es lo que pienso. Muchas gracias, doctor Barranca. Bien, compañeros, negando lo que hace unos minutos dije que iban a ser 5, me parece que hay mucho interés. Lo único que estaré yo pidiendo a efecto de que actuemos con la debida eficiencia es de que nos completemos a realizar las preguntas. Está en uso de la palabra Leonardo Campos y después el compañero. Adelante. La Corte apenas se acaba de hacer una declaración sobre el compañero almazán Leonardo Campos, señor profesor, acerca de los derechos humanos, donde dijo que si no estaban plasmados en la Constitución no era obligatorio, que los derechos humanos que rigen en el mundo son solamente vinculatorios y no obligatorios. En el caso de la cuestión laboral existe también el mismo carácter, pregunto yo, porque el derecho internacional, donde este sindicato se ha basado para sus conquistas, ha sido siempre un pilar y lo hemos logrado. El contrato es rico porque nos hemos fundamentado siempre en el derecho y en el derecho internacional. La OIT ha sido nuestra referencia y somos parte del legado internacional del derecho. Ya el tribunal se declaró esto. Está faltando a la Constitución y al derecho internacional de la Corte. Compañeros, no, la precisión, porque me dice que no se entendió, es si es parte o no de la Constitución los derechos humanos internacionales y el derecho al trabajo, todos los derivados del derecho al trabajo, que se aclare, porque la Corte
lo ha negado apenas hace días.